Sabes cómo sucede. Despiertas por la mañana y te das cuenta de que a tu lado está una persona que conoces hasta el más mínimo detalle. Alejandro, mi esposo, un abogado exitoso, comprometido con su profesión y, probablemente, conmigo. Pero siento como si nos separara una pared de cristal, cada día haciéndose más gruesa. Por fuera, todo es perfecto. Nuestra casa, respeto, estatus. Pero a veces creo que él me ve más como una compañera en la vida, que como la mujer que alguna vez amó. Necesitas descansar, me dijo Carmela, mi amiga, cuando compartí con ella mis pensamientos. Ve a ese nuevo spa. Dicen que ahí trabajan verdaderos maestros, técnicas antiguas y todo eso. No es que realmente creyera que algún masaje cambiaría mi estado, pero ese día me sentía tan cansada que decidí intentarlo. El spa me recibió con silencio y frescura. La sala estaba decorada en mármol, y en la luz tenue sentí una cierta paz. Y entonces apareció él. Lucio, mi masajista, un hombre de unos 35 años, con ojos profundos y un andar tranquilo y seguro. En él no había ni un rastro de arrogancia ni de simpatía fingida, solo calma. Algo dentro de mí se tensó, pero preferí ignorar esa sensación. Trabajaba en silencio. Sus manos se movían como si adivinaran la tensión en mi cuerpo. De repente, se inclinó hacia mí y, como quien no quiere la cosa, dijo: «Tu alma necesita un trato cuidadoso». Lo miré de repente, sorprendida por esas palabras inesperadas. Me miraba directo a los ojos, y tuve la sensación de que veía algo oculto, aquello de lo que había guardado silencio durante años. No estoy segura de entender a qué se refiere. Mi voz tembló, y me sentí incómoda por ello. «No necesitas entender, Juana», respondió él tan serenamente, como si lo supiera todo de mí. «A veces solo basta con sentir». Sus palabras se grabaron en mi mente. Cuando me tocaba, sentía que con cada movimiento se deshacía algo de lo que antes ni siquiera había pensado. Era más que un simple masaje profesional. Sentía como si él penetrara más allá, exponiendo algo interno, algo que nunca había explorado. No podía explicar exactamente qué era lo que sentía, pero esos toques despertaron en mí algo olvidado hace mucho. Al terminar la sesión, Lucio se retiró en silencio, dejándome en esa enorme sala de mármol, llena de una extraña, casi inquietante sensación de liberación. No era calma, tampoco el habitual relax. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, sintiera mi propio cuerpo, mis propios deseos y mi desesperación. Esa noche, acostada al lado de Alejandro, pensé por primera vez: ¿qué está ocurriendo dentro de mí? Aquel día, cuando me dirigía nuevamente al spa, sentía en mi interior una inquietud mezclada con una extraña expectativa. ¿Qué podía tener de especial? Solo otra sesión, otra hora de tiempo dedicada a la calma y la relajación. Pero sabía que esta vez sería diferente. Lucio despertó en mí sentimientos que no podía nombrar, y mucho menos explicar. Cuando entré en la sala, Lucio ya estaba esperando. En su rostro había una leve, discreta sonrisa, como si pudiera ver a través de mí, como si supiera exactamente qué me traía de vuelta. No dijo una palabra, solo asintió brevemente, invitándome a tumbarme en la camilla de masaje. En el silencio que nos rodeaba, sentía cómo crecía la tensión entre nosotros. Mis pensamientos se mezclaban, como si mi propio cuerpo reaccionara sin control ante su presencia. Cuando sus manos tocaron mis hombros, sentí cómo mi piel respondía a cada uno de sus toques. Era una sensación extraña, inusual. No solo relajación, sino una agitación contenida. Parecía que Lucio percibía mi tensión. Se inclinó un poco más cerca. Su cálido aliento rozó mi mejilla. ¿Luchas a menudo contra cosas que ni siquiera puedes explicar?, preguntó suavemente. Sorprendida, levanté la cabeza de golpe. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos había algo tranquilo y cálido, pero a la vez una fuerza que no lograba comprender del todo. Pero parecía conocer mis pensamientos mejor que yo misma. «No, no estoy segura de entender a qué te refieres», dije, notando cómo mi corazón empezaba a latir más fuerte. Lucio no respondió. Su mano, que seguía en mi hombro, lo apretó ligeramente,
y comprendí que no podía seguir conteniendo la creciente agitación. En ese momento, él tocó suavemente mis labios, con cuidado, como si me diera tiempo para detenerlo. Me quedé inmóvil un segundo, sintiendo cómo la sangre me subía al rostro, cómo algo en mi interior se resistía y al mismo tiempo se acercaba a él. Al apartarse, vi que observaba mi reacción en silencio. Mi mirada se deslizó a su rostro, donde no había ni un rastro de arrepentimiento o vergüenza. No ofrecía nada, no exigía, pero ese momento silencioso parecía tener un significado para ambos. Durante todo el camino a casa, repasé ese momento en mi cabeza, intentando en vano explicarme por qué unos pocos segundos de conexión con este hombre habían despertado en mí tantas contradicciones. Sentimientos que siempre creí enterrados ahora salían a la superficie, trayendo consigo miedo y un deseo imposible de ignorar. Al entrar en casa, encontré la mirada de Alejandro, tranquila, un poco cansada, como siempre, concentrada. No le interesaban los detalles de mi día. De repente me di cuenta de que, en todos los años de nuestro matrimonio, él nunca me había mirado así. Cuando Lucio propuso encontrarnos junto al mar, sentí que estaba tomando la decisión más arriesgada de mi vida. El lugar que eligió era perfecto para escondernos del mundo. Las rocas, la brisa marina, el sonido de las olas, todo creaba la ilusión de que estábamos solos allí, en una realidad aparte, separados de todo lo demás. Lucio estaba en el borde del acantilado, mirando hacia la distancia, como si estuviera inmerso en sus pensamientos. Me acerqué, sintiendo su cercanía, pero sin atreverme a hablar. De repente, se volvió hacia mí. Su mirada era suave, pero penetrante. En sus ojos no había juicio ni prisa, solo una comprensión tranquila. ¿Siempre mantienes todo bajo control, Juana? Su voz rompió el silencio. Sonreí, sin estar segura de querer hablar de cosas tan personales con él. Pero él esperaba una respuesta, y el silencio entre nosotros empezaba a llenarse de algo indescriptiblemente importante. Supongo que sí, respondí con cautela. Me resulta más fácil cuando todo es predecible, cuando todo está en su lugar. Lucio me miró atentamente, como si tratara de descubrir algo que yo misma aún no había comprendido. ¿No te cansa? Su pregunta me tomó por sorpresa. Me estremecí al escuchar en sus palabras ese pensamiento mío que llevaba años ocultando. El cansancio de una vida controlada, de la previsibilidad, de una existencia silenciosa pero fría al lado de Alejandro. Encontré su mirada, en la que había tanta aceptación, que por un momento sentí que podía abrirle todo aquello que llevaba dentro. En ese momento tomó mi mano suavemente. Ese contacto fue tan natural, y de repente comprendí que no quería detenerlo. Un segundo bastó para que todo lo que sabía sobre mí cambiara. Sentía el calor de su mano, que parecía llegar hasta lo más profundo, como si desnudara esa parte de mí que había escondido incluso de mí misma. Lucio. Las palabras se atascaban en mi garganta, y él pareció entenderlo. Nos quedamos en silencio, de pie, al borde del acantilado, como si ese lugar realmente nos ocultara del mundo entero. Mereces algo más que solo ser fuerte, susurró. Su voz era baja, pero las palabras sonaron claras. En ese momento, supe que ya había cruzado una línea y que no había vuelta atrás. Cuando Lucio me invitó a encontrarnos en un bar ubicado en un edificio antiguo, donde parecía que cada piedra guardaba secretos del pasado, me sentí atrapada por el desafío interno que él había despertado en mí. Por un lado, sabía perfectamente que esto podría tener consecuencias de las que no habría regreso. Pero, estando frente a la entrada de ese lugar íntimo, ya no podía detenerme. El bar estaba en un sótano, escondido de miradas ajenas, tras pesadas puertas y densas cortinas de terciopelo. La luz tenue creaba un resplandor suave y sombrío alrededor, que hacía que todo pareciera misterioso y casi irreal. Sentía que allí nadie nos vería. No había límites ni las fronteras habituales. En ese espacio secreto no existía mi vida anterior, mi esposo, mis obligaciones. Solo estábamos Lucio y yo, nuestras miradas, nuestras palabras y esa tensión creciente entre nosotros, imposible de ignorar. Lucio ya me esperaba en una pequeña mesa en un rincón.
Me recibió sin palabras, solo con una mirada, serena y un poco burlona. Sentí como mi corazón empezaba a latir con fuerza. Él me veía, no como esposa, ni como esa mujer que siempre controlaba sus emociones, sino como alguien que buscaba y necesitaba. ¿Alguna vez te has sentido en tu lugar? Preguntó cuando me senté frente a él. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo lograba él siempre dar en el blanco, tocando temas sobre los que yo misma prefería no pensar? Di un sorbo de vino, tratando de ocultar mi desconcierto, y mirando el oscuro contenido de la copa, respondí. Si supiera la respuesta a esa pregunta, quizás no estaría aquí contigo. Sonrió, y no fue la sonrisa de un hombre tratando de impresionar. Fue una sonrisa de comprensión y aceptación. Nuestras conversaciones fluían lentamente de una confesión personal a otra, como si alguien desatara los nudos que había atado en mí hace tiempo. Su calma me incitaba a ser honesta, y su mirada le daba sentido a cada palabra. En algún momento se inclinó hacia mí, y nuestras manos se rozaron sobre la mesa. Su contacto fue casi imperceptible, pero eso bastó para que mi cuerpo respondiera. No me aparté. Nos mirábamos, y sentí cómo la tensión entre nosotros se volvía insoportable. ¿Estás seguro de que es esto lo que quiero? Pregunté sin creer mi propia voz, como si esperara que dijera, no. Estás aquí, Juana. Eso es lo único que importa, respondió sin apartar la mirada. En ese momento, algo hizo clic dentro de mí, como un cerrojo que me había mantenido en el miedo y la indecisión. Dejamos de hablar. Todo lo que había guardado dentro, todo lo que había tratado de negar, salió a la superficie. Me permití estar con él por completo, sin pensar en las consecuencias, sin calcular cada paso. Por un instante, me parecía que el mundo se reducía a ese bar, a su mirada y a mis propias sensaciones. Cuando salí de allí, dentro de mí se debatían dos sentimientos. Una indescriptible sensación de vida y la inquietud de que la realidad no tardaría en recordarme su presencia. Cuando regresé a casa después de la reunión con Lucio, una sensación de pesada opresión me envolvió. Parecía que cada paso resonaba en el vacío. Intenté ocultar mi tensión, pero al cruzar la puerta lo sentí. La mirada de Alejandro, penetrante y silenciosa. Estaba sentado en su sillón, como si me hubiera estado esperando, y me miraba de una forma que no veía desde hacía años. Me sentí incómoda. Juana. Pronunció mi nombre, y en esa sola palabra se percibía un dolor profundo, contenido. No necesitábamos explicaciones adicionales. Su mirada hablaba por él, y entendía que todo lo que había permanecido oculto entre nosotros ahora quedaba al descubierto. Estás aquí, pero no conmigo, finalmente dijo, y su voz temblaba, aunque intentaba mantenerse calmado. Esas palabras me hirieron más que cualquier otra cosa. Antes solo veía en él ocupación, su dedicación al trabajo, pero ahora comprendía que sufría al ver cómo me alejaba. Alejandro, yo... Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicarle que todo este tiempo me había sentido como detrás de un muro de cristal? Que, aunque estaba cerca de él, entre nosotros había un vacío que ya no podía ignorar. Pero ahora esas explicaciones me parecían insignificantes. Él me interrumpió, levantando la mano como si pidiera silencio. No necesito palabras. Sé que encontraste algo que, quizás, no había entre nosotros. Solo dime, ¿era necesario? Su pregunta sonó sorprendentemente honesta, y sentí como algo se rompía dentro de mí. Era a la vez una acusación y un desesperado intento por entender. Mirándolo, de repente comprendí que mis sentimientos hacia Lucio no eran solo pasión y novedad, sino también un escape egoísta de la quietud que se había instalado en nuestro matrimonio. Buscaba llenar un vacío, pero al hacerlo estaba destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. No lo sé, susurré, temiendo encontrar su mirada. Era una respuesta sincera, pero no trajo alivio ni claridad. Sabía que él se sentía traicionado, pero en ese momento yo misma estaba en una encrucijada, sin entender quién era o qué quería realmente. Alejandro suspiró, como si aceptara mi confesión. En sus ojos vi lo que tanto temía. El eco de una pérdida,
como si aquello que había entre nosotros se hubiera derrumbado irreversiblemente. Y en su silencio, en su mirada discreta pero penetrante, comprendí que su vida conmigo y sin mí eran dos mundos distintos, que ahora intentaba unir en su mente. Guardamos silencio, pero no era un silencio ordinario. En él estaba todo: su incomprensión, mi arrepentimiento, su herida y mi comprensión de que había cruzado una línea. Lucio había sido para mí alguien que me permitió volver a sentir la vida, la pasión, emociones auténticas. ¿Pero valía la pena arriesgar todo lo que había construido con Alejandro? Ahora veía que, tal vez, nuestros problemas no eran tan profundos como pensaba, pero la infidelidad había traído una destrucción mucho mayor de lo que pude prever. Alejandro me miró una vez más. Su rostro mostraba cansancio y un profundo quebranto. Parecía un hombre que había perdido algo muy valioso, y esa idea hizo que mi corazón se encogiera. Debes decidir, Juana, dijo, con un tono firme en su voz. ¿Qué significa todo esto para ti? ¿Estás dispuesta a regresar? ¿A intentarlo de nuevo? ¿O ya estás con él? Parecía que el tiempo se detenía. Sus palabras eran una verdad que me aterraba reconocer. Lucio me había mostrado otro mundo, otra forma de ser yo misma. Pero, ¿en eso se basaba mi vida? ¿Podía simplemente dejarlo todo y marcharme, destruyendo todos esos años junto a alguien que genuinamente me amaba? Comprendí que ninguna decisión me traería paz, sin importar lo que eligiera, pero debía hacer una elección, al precio de mi libertad, de mi amor y, quizás, de mi propia felicidad.